Y saludamos a Haroldo Basualdo, que es un magíster en gerontología. Estimado Haroldo, ¿cómo te va? Gusto en saludar. Hola, buen día. Un gusto estar nuevamente acá en esta mañana, a ver si podemos darle algo a Linares que comentar o algún tipo de conocimiento que pudiera ser necesario. Oye, estamos en agosto, y 20 de agosto, y vamos pasando agosto. ¿Esa frase es buena o es mala finalmente? Porque la gente dice, oye, estamos pasando agosto. Hay que cuidarse agosto, pasar agosto. Fíjate que eso es interesante lo que tú planteas, el hecho de cómo el mito y los estereotipos negativos y positivos se han ido posicionando en nuestra cultura de tal forma que muchas veces tapan la verdad. Tapan la verdad los mitos, ¿sí? Los mitos. Pasar agosto, en algún momento dado en nuestra historia puede haber sido factor que marcara una tendencia, ¿no es cierto?, de fallecimiento. Pero fíjate que las estadísticas en los últimos 5 y tal vez 10 años... Aquí en Linares. En la zona nacional y marcando también Linares, se sitúa que el mes de mayores muertes de adultos mayores es en julio. Sigue después junio. Sí, yo creo que... Y el tercero es agosto. O sea, no hay una correlación, ¿no es cierto?, de lo que pudiera pensarse en ese viejo dicho. Tal vez. Oye, pero sí tiene cierta lógica, porque uno dice, pasé julio, pasé junio, y el tercero es agosto, ya después ya... Exactamente, ya no habrá un cuarto, dices tú, ¿no? Uno dice el cuarto ya... Es una buena justificación para nuestros mitos, ¿no? Sí, yo sabía que junio y julio eran los dos que teníamos, porque lo consulté la otra vez con el registro civil de Linares. Me dijo, los que más mueren, pero lejos es claro, julio. Fíjate que en julio la cantidad nacional aproximadamente, porque esto va variando, y ese es un factor tal vez que nosotros como país todavía en vía de desarrollo no somos tan adaptativos a los cambios. Tratamos de mantener siempre una posición como verdadera a perpetuidad, digamos, ¿no? En julio se registran en torno a nivel nacional entre las 8.800 a 9.000 muertes. Y el menor mes, 5.000, en torno a las 5.000. ¿Y qué mes es? ¿Enero por ahí o no? Exactamente, enero, febrero y diciembre. Ya, claro, los meses más calor. Los meses en que ya el organismo pasó. Ya pasamos ya. Pasamos, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo el registro de poder darnos el abrazo de Año Nuevo ya. Claro, ya tenemos un plan, tenemos que darnos un abrazo. Llenarnos de espíritu de... Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando uno, las muertes, la otra vez lo veía y lo estudiábamos, no recuerdo con quién, pero la gente nos morimos más, cuando hablamos de la gente somos todos, nos morimos después, en el primer semestre, después del cumpleaños, nos morimos mucho más que en el segundo semestre. Uno dice... Interesante observación, ¿eh? Sí, eso me parece muy interesante. O sea, yo en el segundo semestre, antes de llegar al cumpleaños casi nadie se muere, digamos, uno llega ahí, pero se muere después. Se le bajaron, ya, cumplí esa meta, pum. Fíjate que estaba pensando en algo reciente y que me afectó a mí, digamos. Mi madre falleció 10 días antes de su cumpleaños, ahora en junio, ¿no? No echó a perder el cuento. Me echó a perder el cuento a mí, digamos, en el sentido que pensé, me quedé fijo en ese sistema. Ahora yo siempre planteé y dije, esto es por pretensión, no quiso cumplir los 101. O sea, yo dije, ¿101? Es plausible, dije yo, en una dama a la antigua, de no cumplir tanta edad, ¿no? O sea, tal vez por pretensión. Sí, fue pretensión. por pretensión. Oye, pero qué manera de vivir. Exacto, o sea, saludable, con su mente lúcida total hasta los últimos momentos de su vida, ¿te fijas? Bueno, eso fíjate que nos lleva, y te planteo a partir de eso, cómo se dio una generación de muy buena genética en Chile, ¿no es cierto?, que superó los problemas en que no había programas nacionales de vacunación. O sea, estamos en un periodo de gente que ya tiene sobre los 80 años en adelante, que es una riqueza de material genético de nuestro país, digamos, ¿no? Y que desgraciadamente visualizo a través de diversos estudios que esto no se va a seguir repitiendo. Fíjate que las generaciones actuales, proyectadas a llegar a los 100, estamos desde temprana edad con problemas de diabetes, hipertensión, factores que están atentando obviamente contra una larga vida. Claro, son enfermedades de base. Oye, y toda esta, no sé, celebración y cosas, ¿te ayudan en el ánimo, en fondo? ¿Te ayuda a mejorar la calidad de vida? Bueno, yo creo que lo mejor que ayuda a la calidad de vida es
Primero, tener un gran espíritu y confianza en sí mismo, lo cual te permite el poder tener momentos de distracción más que de estresante. El estrés se ha demostrado que es el factor de mayor provocación, digamos, de generarte otros factores, como por ejemplo disminución de tu sistema inmunológico, lo cual te significa una puerta abierta a muchas enfermedades. O sea, te da el estrés. Conversaba con un amigo, no sé, hace unos días, que estaba con mucho estrés, me dice, y le dio una parálisis facial y le llegaron todos los achaques. Lo he seguido diciéndole, vamos con energía, sácate el estrés y vamos. A zapatear el estrés para el 18, Exactamente, como estás mostrando en este momento. Pero hay que salir del problema puntual, en fin, hacer todos los ejercicios. Sí, en relación a eso, otro mito, ¿no? Es que está asociada la vejez a enfermedades. ¿Ah, es un mito eso? Exactamente. Mírale. La vejez no está asociada a enfermedades. Las enfermedades están asociadas a tu calidad de vida que has llevado tú durante toda tu trayectoria de vida. Si hablamos de envejecimiento, nosotros envejecemos desde que nacemos. Claro, siempre vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo. Oye, llegamos a un punto y vamos a la bajada. Eso es muy interesante lo que acabas de plantear. Fíjate que el punto, ¿en qué edad sitúas tú ese punto donde empieza ese decaimiento? 27. Un poquito más arriba. 28, 29, 30. 35. 35, ya. Claro, es muy normal ver, por ejemplo, en forma cotidiana que se habla de la vejez en los deportistas. ¿No es Sí, cierto? claro, por eso Ese punto es el que te marca a ti de que nosotros tenemos un desarrollo fisiológico hasta cierta edad. Y justamente termina en ese periodo. Claro, que yo la otra vez leía en la mente, o sea, la mayor edad, digamos, llegaba hasta los 27 y ahí empezábamos a guatear después. Pero se descubrió por qué. Ya. Y bueno, yo te digo, ya me he No, el especializado experto eres tú, yo soy- en neurociencias, me he ido especializando para ver el porqué de las cosas, ¿no? A través del cerebro y qué efectos cambia y qué efectos se produce. El deterioro se produce cuando tú dejas de estudiar o de leer y dejas de motivarte un poco lo que tú planteas de tu amigo, o sea, cuando dejas de tener esa capacidad de explorar el mundo, de ir más allá de lo que tú eres hoy, empieza justamente el deterioro cognitivo. Entonces está muy asociado, y eso te digo, se fue haciendo análisis en varias partes, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, de que justamente ese factor era crucial. Por eso se empezó a hacer lo que es la capacitación continua, la formación continua, abierta a la comunidad. Por ejemplo, las mismas universidades hoy en día te ofrecen cursos abiertos para mantenerte en una población más activa. No solamente el hecho de la parte profesional. Activo físico y también intelectualmente, cognitivo. El gran pecado que yo veo en nuestros programas nacionales orientados al adulto mayor es que se te mantiene solo en lo físico. Un kinesiólogo, una terapeuta ocupacional. El psicólogo no alcanza a hacer un programa cognitivo para desarrollarte. ¿Por qué? Porque no podemos generalizar. Tus inquietudes y tus capacidades potenciales que aún tienes son distintas a las que yo tengo, sin diferenciar edades. Entonces, no puedes generar un programa masivo para hacer un programa de desarrollo cognitivo. Pero uno conversa a veces con gente de 50, 60 años y dice, a ver, yo, ¿para qué voy a plantar un árbol? Un montón de cosas a futuro. Menos escribir el libro, ¿no? Claro, porque si yo no las voy a ver, digamos que... O sea, pero yo creo, hay una frase que decía Martín Lutero, aunque me muera mañana, yo planto el manzano igual. Igual. O sea, yo creo que hay que hacer las cosas, no importa, como si vamos a vivir eternamente. Claro, fíjate que alguien de nosotros va a vivir. Para ver. Ese es el punto. Yo creo que parte de lo que se pierde esta gente que empieza como a opacarse o empieza a hacer una involución, a entrarse en sí mismo, es porque perdió esa capacidad de proyectarse, de trascender en la vida. El sentido es que todos podemos trascender en la vida, no solamente en un factor nacional, que es lo que se pudiera esperar, ¿no? Que te hagan la estatua en la Plaza de Armas, sino trascender en la familia. Si tú te fijas, hoy en día muchas veces es un adulto mayor el que sostiene un hogar vulnerable, pero no tiene ninguna capacidad de decisión en lo que se hace, solamente por los recursos económicos que aporta. Entonces, hemos perdido ese sentido de aprovechar la sabiduría. Oye, pero a países que les va bien,
Japón, por ejemplo, Corea, lo que dice el anciano de la tribu, digamos, tiene fuerza. Po. Claro, o sea, bueno, si tomas tú el caso de Japón o la mayoría de los países asiáticos, hay un culto a la persona que más vive, por una razón muy especial. Cuando tú has pasado muchas vicisitudes en la vida, muchas circunstancias negativas, el que sobrevive es el que tiene más experiencia en poder superar las situaciones de adaptación. En consecuencia, tiene algo que decir. En nuestra cultura occidental e industrial, y principalmente países latinos, el que ha ido tomando esta fuerza es el joven por la fuerza bruta, porque vivimos de la mentalidad de la época industrial donde el músculo era esencial para poder mantener una producción y una economía próspera. Hoy en día nos damos cuenta que no. Fíjate que toda esta gente joven, que como Bill Gates en su momento de joven, porque hoy en día ya sobrepasan los 50 y tanto y llegan a los 60, fueron momentos en que justamente pudieron validar el conocimiento sobre el músculo, la capacidad de crear. Y hoy en día todo lo que significan las TICs y el desarrollo de los países está basado en la inteligencia artificial. Claro. Es interesante plantear esto, ¿ah? Sí, y que el adulto lo vaya comprendiendo. Que vaya comprendiéndolo el adulto y que todos asimilamos y podamos proyectarnos a lo que tenemos. Te voy a dar un caso, que fíjate que las políticas, cuando hablamos de políticas públicas nacionales, y tomamos que la primera autoridad del país, nuestro presidente, ¿no es cierto?, don Sebastián Piñera Echenique, plantea que se abren las políticas para el adulto mejor, lo dice la primera dama. Lo vamos a poner para en los la fila, junto con los niños. Claro. Para mí, él debería, si es consciente de lo que está planteando, debería decir para nosotros, los adultos mayores, porque muchas veces los abuelitos. Desgraciadamente, no todos los adultos mayores son abuelitos, por lo tanto, pasa a ser un estereotipo negativo. Y no se asimila. ¿Qué edad tiene nuestro presidente? 68, 69 por ahí. 69. 60, por ahí. Diciembre del año 49. Ya. Y la primera dama, Por ahí debe tener. 65. Un poquito más, ya. Febrero del 54. Hombre bien informado, ya. Yo me estaba carrileando, ¿no? Pero un carril... Mire, los carriles suyos siempre tienen una base de sustento, así que no se Oye, venga a arrastrar... Yo tenía un jefe, porque ahora es vilipendiar los jefes, eso se da en todas partes, pero yo tenía un jefe, Manuel Montero, que lo apreciaba muchísimo porque él me enseñó un par de cosas. El carril siempre es bueno, pero tiene que tener sustento. Exactamente. De esto o lo otro, ¿cuántos? Es un margen, un aproximado. Un margen. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago? Si me dices 300, 305, no importa el 305, no, claro. El 300, del orden de. Del orden de. Oye, y llegaba preguntando todos los días, no sé, ¿qué distancia hay de acá a la luna? ¿Qué distancia? Del orden de. Claro. Y de ahí me acostumbré al saca carril, más o menos. Saca de de una apuro. vida carrileándome en cosas. ¿Qué edad tiene? Uno mira 69, 68, por ahí. No tenía el dato exacto, pero lo decía. Pero se hace uno parte. Al decir ese margen, ¿no es cierto?, ya te hiciste parte de algo que es cierto. Entonces, te planteaba ese esquema, digamos, de no reconocerse dentro de una edad, porque en nuestro país es mal visto llegar a ser de una edad sobre la jubilación. Claro. Ya está ahí obsoleto. Y eso le ha ido muy bien a todos los cirujanos plásticos, qué sé yo, y tú te verás gente en televisión nacional y en todos los canales de corte nacional que prácticamente no se pueden reír porque ya no les queda piel para poder sonreírse. O sea, ya te las estiraron todas ya. Vivir una imagen que no se tiene. Entonces, a eso es lo que te planteaba cuando uno pierde o no tiene el concepto o la capacidad de mantener una identidad. Oye, conversaba con una persona un día que se había hecho un montón de cirugías plásticas y entonces me dice, el problema, me dijo, es cuando llegas a una escalera, me dijo, porque ahí es la hora de la verdad. Es cierto, te fijas. Bueno, esa es una situación, te fijas, de que nos hemos ido acostumbrando a lo coyuntural, a pasar el momento para darle el gusto a los demás. Pero no para darnos el gusto a nosotros mismos y a nuestra familia. Si nosotros
deberíamos estar siempre preocupados hacia dónde vamos como grupo familiar, que va a ser tu primera red de apoyo. Y segundo, dónde va mi comunidad, que pasaría a ser una segunda gran red de apoyo. Y después el factor nacional, pero con ese sentido, ¿no es cierto?, de pertenencia y de quererse uno mismo. En la medida en que tú no te reconoces una edad porque tu mente está joven, es un patrimonio, digamos, de quienes se quieren a sí mismos. Claro, yo pienso que hay que partir con algunas cosas. Uno mira qué es lo que le pasa a la tercera edad. Va hablando un poco más lento, va pensando a veces un poco más lento, va caminando un poco más lento. Tú lo has dicho. Porque piensa lo que dice. Porque en el orden laboral, los CEOs, que hoy día están aumentando de edad sobre los 75 años, se están trayendo a las grandes empresas líderes en el mundo, a gente que ya estaba jubilado, y lo integran como CEO directivo de los consejos, porque justamente tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de cometer menos errores en sus decisiones, porque ya hay una experiencia previa. Claro, mira varias cosas. Pero también piensan en esta coherencia de lo que van a decir, más que por ir dándole el gusto a quien tienen al frente. La gente joven es más dinámica y más rápida en hacer cosas, pero también tiene que repetir muchas veces eso porque no lo hizo bien en el primer momento. Entonces, esas diferencias, te fijas, que te dan los años, es poder tener una gran gama de experiencia que has pasado dentro de tu ámbito laboral, que es el que más conoces. Y, por lo tanto, puedes determinar las proyecciones futuras, en el sentido de ver los riesgos que estás asumiendo. Entonces, el factor de que más daño le ha hecho a nuestro país es justamente seguir pensando que la gente al jubilar dejó de ser productiva, dejó de ser una persona autovalente, y se te encierra y se te van, la sociedad misma te va encapsulando a que cumplas el rol de ser viejo. Y porque eres viejo tienes que tener estas características que están en Google, ¿cierto?, en plantear, en decir tonteras, reírte de cosas infantiles. Te quieres sentar en la plaza a dar la comida a las palomas. Exactamente. Entonces te obligan a llevarte a esas circunstancias. ¿Por qué? Por un factor de prevalecer, ¿no es cierto?, de seguir con este mito de situación de que ser joven es el signo de la felicidad de la vida. Pero yo conversaba con una amiga coreana y me decía, me cuesta entender cosas de aquí, me dijo, porque justamente esa persona de 50 años ya está vieja y ella me dijo, está empezando recién la vida. Exactamente. Porque hemos caído en estos factores rígidos culturales, es decir, hablar de la tercera edad. Científicamente no existe la tercera edad. No hay un momento dado en que tu organismo diga empezamos la tercera edad o abrimos hacia la cuarta edad. El caso que tú planteabas, el caso de Japón. Japón ha tenido que legislar, y ese es un problema en que la jurisprudencia muchas veces afecta lo que está normatizado con hacer cambios dentro de las ciencias, como las neurociencias, por ejemplo. Porque el concepto ya está dado, por lo tanto habría que hacer un gran cambio en muchos aspectos para poder integrar nuevos conceptos que son verdades. En Japón tienen un porcentaje de gente sobre los 104 años bastante alto. Y eso ha significado dos factores. Uno, tener que modificar todo el sistema de salud en Japón. Y sobre los 100, empezar una gradualidad de que sea de menor costo la salud. Por lo tanto, pasando a los 100, tú ya tienes prácticamente el 90% de las cosas gratuitas. Pasando a los 104, porque ya tienen 107, totalmente gratuito. O sea, de ahí para arriba es claro, si nosotros hiciéramos un factor de gratuidad con la proyección que va, más el costo de gente que va a sobrevivir en base a la medicina, con muchos factores de enfermedades de arrastre por problemas de juventud, comida chatarra, hipertensión, drogadicción, etc., no habría ningún país en el mundo que pueda sostener nuestro sistema de salud. Pero a mí me llama la atención que en estos momentos estamos, los jóvenes, yo los miro, pues tú andas y así todos con comida chatarra, pero todos los días. La cantidad de bebidas energéticas, no sé, nadie come en su casa una cazuela en este minuto, o sea, muchas pastas, masas, pero claro, a los 40 vamos a estar hechos pebre, ¿eh? Perdón, escuché, a los 40 vamos a estar.
vamos a estar. No, ya pasamos nosotros los 40 ya. Pero yo no, ya no estaba vamos a pensando hacer. como sociedad. No, yo todavía sigo comiendo comida no chatarra. Oye, fíjate que yo creo que las buenas costumbres que nosotros adquirimos de nuestros padres fue justamente esas tres comidas a la hora de almuerzo, ¿no es cierto? Hacer una dieta mediterránea muy completa y que se fue perdiendo justamente por los factores laborales. O sea, en Santiago, imagínate en Santiago una persona que vive en las cercanías de Maipú y que tiene que trabajar en Las Condes. ¿Cuánto tiempo tiene para comer? Claro, tiene que comer Lo por más ahí, barato, claro. ¿no es cierto? Si no lleva su colación, lo más barato en torno a eso. Por lo tanto, cae en la comida chatarra. Entonces, si tú te das cuenta cuando sale un programa de Elige Vivir Sano, fantástico. Pero ¿quién puede elegir vivir sano? Claro, Santiago es realmente complicado. Para la en mitad de la hora población del país que vive en nuestra metrópoli, imposible. Imposible. Entonces, ahí es donde yo planteo que las políticas nacionales no siempre están acorde a la realidad de los factores locales. Oye, ¿qué pasa si, no sé, en Santiago, en cualquiera de estos lugares, alguien se arma un emprendimiento con comida casera? Pues comida. Sí, sí. Pero sería... va a haber un montón de gente que quiere almorzar más sano. Claro. Fíjate que acá en Linares, en torno al Banco Santander y Ricardo allí para hacer una promoción de dos partes. Perfecto. Amigo mío, sí, dale, no. lleno de personas que están vendiendo. Hay 4 o 5 personas que te venden verduras cocidas, ensaladas. Oye, yo las observo muchas veces que paso y en la mañana completísimo, deben haber mínimo unas 50, tal vez hasta 100 porciones, y tipo cierre de banco ya no hay nada. No hay nada. O sea, hay gente que O sea, está comiendo... hay una demanda de comida saludable. Y al parecer también es de bajo costo. O sea, esas son las relaciones, ¿no es cierto?, de poder acercar hacia los sectores laborales esta oferta de buena calidad de alimentación. Pero piensa que aquí en Linares tomar agua es una maravilla. Yo tomo mucha agua, pero claro, no 10 litros, pero 2 litros, 2 litros y medio diario. Pero ¿qué pasa en Santiago? Yo para mí es un sufrimiento cuando voy a Santiago. ¿Cómo me tomo esa agua? Si tú estás en el sector antiguo de Santiago, el sector céntrico, Bandera, Huérfano, yo he planteado, tiene sabor a cañería, o sea, un sabor esto. Y el resto de la ciudad, sabor a cloro. Claro. O sea, te vas de una situación a otra. Claro, claro, pero sucede que ellos están acostumbrados a eso. Y muchas veces produce irritación intestinal tomar nuestras aguas. Porque al parecer tienen más gérmenes que les afectan que la gran dosis de cloro que tienen en Santiago. Quedan más susceptibles. Porque aquí yo tomo el agua y es maravilla. Oye, es un don de nuestra naturaleza que poco aprovechamos. Si nos pasamos tomándole lo que tú planteas, las aguas, nuestras aguas termales, qué poca promoción tenemos nosotros de poder posicionarnos como una provincia termal, una provincia abierta a poder traer gente de adultos mayores a nivel nacional, de poder disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras termas. Oye, esa agua es como agua de la Mona y otras que yo me la tomaba muchas veces y la encontraba con gusto a mote, pero rica, no sé, me la tomaba nomás. El azufre de sus aguas, el sabor ese como a mote que uno lo asocia al mote de la lejía. Tú sabes que el mote lo toma de la lejía. Bueno, estamos tomando algo similar en esas aguas y que hace bien. Fíjate, certificado desde la década del 45 al 50 tiene todas sus certificaciones, que no las ha perdido. No han habido fuentes contaminantes de esas aguas. Entonces, estamos con situaciones de riquezas que nosotros tenemos que podríamos ofrecer a nivel nacional y orientado hacia el adulto mayor y poco se hace, poco se mueve nuestra inquietud por buscar nuevas fuentes económicas que pueda integrar a los adultos mayores. Por ejemplo, imagínate integrar a estos comités o grupos de adultos mayores a poder hacer algunas representaciones para turistas de bailes, de cosas en la plaza, en esta perdida alameda que tenemos llena de asfalto hoy en día, con pocos actos, en que pudiera ser voluntario como los pasacalles qué sé yo, en Venecia o en cualquier ciudad europea, donde tú te encuentras gente desde estudiantes a organizaciones de teatro, adultos mayores, mostrando sus realidades y sus raíces
Bueno, y eso te aporta un financiamiento, Claro. pero también te da el factor social, el factor de sentirse que uno sirve y vale a su comunidad a cualquier edad. Eso no lo tenemos, o sea, deberíamos traer esas costumbres o retraerlas. Recuérdate las antiguas fiestas de la primavera, que duraban varios días y traía toda Oye. una alegría y un cambio en nuestra ciudad. Oye, le vendo algo que me está diciendo la señora Fresia González. Me siento 10 años más joven después de escucharlos. Interesante porque... Así es. Bueno, nuestro pensamiento es el control, ¿no es cierto? Esa caja negra que tenemos a nivel cerebral que no se sabe dónde está la conciencia, ¿no? Nuestra conciencia de asimilar lo que tenemos, de valorar lo que tenemos. Fíjate que hay un concepto que lo quiero aplicar acá, que lo he planteado en algunas charlas de economía. Tú sabes que, bueno, en Perú yo hago todo lo que son desarrollos productivos a distintas edades. Claro, hace por allá bastante asesoría. Y siempre tomo ese ejemplo y le digo, ¿qué es ser rico? Bueno, siempre me dan muchas definiciones. Yo le digo, rico, según las definiciones económicas, es toda persona que, satisfaciendo sus necesidades básicas, le genera un remanente económico. El problema de dejar de ser rico está dado en que toda la publicidad te obliga, ¿no es cierto?, a comprar más cosas que ni siquiera tú muchas veces las necesitas. Por lo tanto, nuestra sociedad siempre tiende a mantenernos pobres o endeudados. Aquí está lo que te lo aplico en esto en la economía, que es lo que plantea esta señora. Nuestro concepto de satisfacer nuestra sociedad es estar felices con lo que tenemos. Tú puedes tomar en tu casa un whisky de 100.000 pesos, ¿no es cierto?, en un cristal de Bacará. Y yo me puedo tomar un vaso de vino de la región pipeño en un vasito barato de vidrio corriente, ¿no es cierto? Y puedo disfrutarlo porque lo siento a mi gusto y disfrutar la vida, te fijas, de esto. Entonces, ese factor de cómo nosotros proyectamos las perspectivas de vida, que muchas veces está dado, y ahí está el error, de proyectar nuestra vida en torno a lo que nosotros quieren ver en nosotros. Vivimos para los otros. Para los otros. Y no para darnos la familia. Y no para darnos nosotros mismos. Un enólogo francés una vez me decía, ¿cuál es el mejor vino? El de Chile. Entonces, le planteé yo, mira, tenemos nosotros los mostos, competimos con California, etc. Dijo, no, el mejor vino es el que a ti te gusta. Yo no te voy a imponer un vino que a mí me guste por características, porque si a ti te satisface tu pipeño, es el mejor vino. Cierto. Entonces, ese concepto es el que nosotros hemos perdido, ¿te fijas? Hemos perdido ese camino en la vida de darnos el gusto a nosotros mismos, de querer hacer cosas para nosotros mismos y obviamente para nuestra familia y nuestra sociedad, pero satisfaciendo nuestros intereses. Tú estás aquí porque te gusta lo que haces. Exactamente. Cántalo. Perfecto. Oye, pero yo estaba recordando recién cuando hablábamos de aguas y de vino y de cosas, una historia que parece, no me acuerdo exactamente, pero el rey David hace 3.000 años quería tomarse... Aproximadamente. De ese orden. Pero quería tomarse algo, pero lo máximo, y quería tomar agua del pozo de Jerusalén. O sea, pero era eso, no quería un whisky, no quería otra cosa, que era agua del pozo, digamos. Entonces, claro, para él era la más rica del mundo en ese minuto. Así es. Y bueno, cuando tú tienes poder, siempre vas a querer más de lo que tienes. ¿Ya? El poder te abre ambiciones a ir más allá, incluyendo, como el caso, ¿no es cierto?, de muchos casos bíblicos, de mirar a la mujer del otro. O sea, ya no estoy feliz con mi harem. Claro, es que mira el harem del otro. Era el harem del otro. El harem del otro, 800. Como decía la vaca, el pasto del vecino es mucho mejor que el que yo como, ¿no es cierto? O sea, esas circunstancias, te fijas, cuando tú vas abriendo esas barreras, te va dando infelicidad. Terminas siendo totalmente infeliz en la vida, porque siempre vas a querer probar algo más que te genere una felicidad. Cuando la felicidad está en disfrutar un café de cualquier marca y de cualquier clase con un amigo y disfrutar ese encuentro
y gozar de los silencios o gozar de lo que se conversa, bueno, ese es el concepto de felicidad. Está en lo más trivial y lo más simple. Haroldo Basalto, magíster en gerontología, la verdad es que nos mandamos 2 o 3 programas juntos nosotros, porque hablar con él es tan agradable. Es el problema cuando nos encontramos. Nos encontramos y nos ponemos a hablar de todo. Haroldo, te agradezco muchísimo Pero por haber estado encantado. con nosotros y te voy a invitar de nuevo porque tenemos 1000 cosas que hablar. Encantado. Que estés muy bien. Igualmente para usted y para todos ustedes.